Pero vamos a recordar esa operación que ya se ha cumplido un año de la misma, ya que hoy viene María, una de las presuntamente estafadas por el falso lama murciano. Recuérdanos, Nuria. Sí, eso te iba a decir, vamos a hablar todo el rato de presunto porque es un proceso judicial que está todavía abierto. Efectivamente, dentro de unos días se va a cumplir un año pues, de esas imágenes que están viendo. La verdad es que fue una operación policial que atrajo a medios de todo el panorama nacional durante varios días a esa pequeña pedanía de Abanilla, que nunca había visto pues tanta afluencia de periodistas en esta zona. Y todo pues por la detención de esa persona, de José Manuel, más conocido como Trascendencia Total, ¿no? De la Policía Nacional, pues llevó a cabo un exhaustivo registro por todas las instalaciones. Hablamos de una finca muy grande que tenía muchos recovecos, que tenía muchos escondites y que tenía muchos zulos, como ese que estamos viendo en imágenes, en los que se introdujeron agentes de la Policía Nacional y donde, presuntamente guardaba esa cantidad de mercurio, también muchísimos kilos. También se le acusó en su momento de un delito medioambiental, por las filtraciones de agua. Fue una operación bastante llamativa por todos esos delitos y por todo lo que suponía. Había muchísimas personas implicadas, mucho dinero de por medio y también el mercurio, ¿no? Que hasta el momento no habíamos oído hablar de él. También tenía armas, ahí estamos viendo esas imágenes dentro de ese registro por parte de la Policía Nacional, armas que estaban escondidas, guardadas o ahí puestas de alguna manera en esos armarios que están viendo. O sea, tenían absolutamente de todo. Llamó, como digo, la atención de todos los medios, no es para menos. Se llevaron detenido a José Manuel ese mismo día en el que entraron, un dato muy curioso, él lo hizo bajo ese voto de silencio, un voto de silencio que mantenía ya durante mucho tiempo. Él decía que no iba a volver a hablar hasta que no se construyera ese Buda de 30 metros de altura, de grande, que era un poco el propósito y el objetivo que se había propuesto para los próximos años. Mantuvo ese voto de silencio, le duró muy poco hasta que ingresó en prisión, porque tras esa no declaración, ya que estaba en voto de silencio, pues el juez decretó su inmediato ingreso en prisión. Vamos a recordar un poco esta operación de la Policía Nacional, que dentro de poco se cumple un añito, vean. José Manuel Cánovas, el lama de Abanilla, autorrenombrado como Trascendencia Total, se erigió como gurú o maestro de un grupo de aficionados al yoga y la meditación cuando en 2008 compró una finca de 10 hectáreas en Abanilla para edificar un templo budista en el que, sin embargo, tenía la intención de que convivieran todas las religiones como símbolo de libertad espiritual. La finca terminó convirtiéndose en una comunidad en la que cada miembro se construyó su casa-cueva, pero en la que Transcen, o Tete, como le llamaban, ostentaba el poder absoluto. Del recogimiento y la transmisión de enseñanzas orientales al sometimiento, según fuentes de la querella, hubo muy poco. En noviembre de 2023, Cánovas fue detenido por la Policía Nacional tras un registro en el que se descubrió que tenía en un búnker o zulo 180 kilos de mercurio que presuntamente utilizaba para purificar, invitando a sus adeptos a consumir el líquido utilizado para su purificación, agua o leche, y a utilizar colgantes y amuletos que generaban erosiones en la piel a quien los utilizaba, hechos además con ese mercurio como elemento que ayudaba a elevar el espíritu, pero siempre, según la querella, previo pago de su importe, después de haber sido realizados en sus propios laboratorios y por personas devotas que, según ellas, trabajaban irregularmente. En enero de este año fue puesto en libertad, aunque se le continúa investigando. Ahora, un juzgado de Cieza ha admitido a trámite la querella de 2 exmiembros de la Fundación. Los cargos presentados son muchos: estafa, lesiones físicas y psíquicas, coacciones, amenazas y extorsión, contra la integridad moral, contra los derechos de los trabajadores y la seguridad social, y los de asociacionismo ilícito. Solo se ha admitido a trámite la estafa. Los 2 querellantes y el querellado declararon en el juzgado de Cieza el pasado día 23. Claro, porque todo esto sale a la luz gracias a la denuncia de gente que estuvo ahí pero que ya salió.
Claro, desmiembros de la fundación, de que empezó siendo una asociación y luego una fundación, bueno, pues denunciaron lo que pasaba. Oye, es que pasaba esto, nos hacía hacer esto, teníamos que darle dinero, tiene esto dentro, y luego, bueno, pues claro, empieza una investigación muy larga por parte de los agentes de la Policía Nacional hasta tener pruebas y podérselo llevar detenido, efectivamente, y tener pues esa orden judicial para poder entrar en esa finca de grandes dimensiones y obtener más pruebas a través de ese registro. Tal y como hemos escuchado en este reportaje, nuestro compañero José Francisco Bayona, efectivamente, pues estuvieron la semana pasada, el día 23, en esos juzgados de Cieza, que es quien lleva el caso donde pertenece. Ahí estuvo pues José Manuel declarando, al menos dentro, porque fuera a los compañeros no quiso decir absolutamente nada. También estos dos querellantes, nosotros hablaremos después con María, una de ellas, pero vamos a escuchar lo que decía en este caso Pablo Martínez, que es el abogado de José Manuel. Escuchen. Que por supuesto no ha estafado a nadie, que todas las personas que han sido miembros de esta asociación primero, luego de la fundación, o en su caso, como por ejemplo en el caso de Cristóbal, que es socio de la mercantil, todas sus actuaciones han hecho libremente y voluntariamente. Como se reclama 1 millón de euros, cada uno puede declarar lo que quiera, pero sí no han aportado primero esas cantidades, en segundo lugar no lo han acreditado, y en tercer lugar las donaciones que hicieron muy inferiores a ese precio fueron voluntariamente. Habrá que comprobar si eso es así o no es así y en qué fechas, porque estamos hablando de hechos de 2009. En algún momento, en algún determinado acto, tomaban algo. Años después, meses después, en otras fechas han hecho donaciones. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Se ve que fueron a notario colocados o esto cómo funciona? Porque fueron ante notario. Fueron donaciones ante notario, con documentos judiciales, se les ha hecho un procedimiento judicial, han tenido un juicio por desahucio que han perdido, han tenido un juicio por antejugador mercantil que han perdido, han tenido un juicio ante jugador social que han perdido, dicen que les han echado pero fue un desahucio del juzgado. Hay muchas cosas que hay que analizar y que hay que ver. Os la he preguntado por el contenido de la querella exclusivamente en relación al delito de estafa, que es el que está investigándose en este juzgado, porque hay otro juzgado que está investigando otros delitos que se están esclareciendo y que todas las pruebas que están llegando van señalando que no hay ese mercurio en el medio ambiente, otras circunstancias que se fueron diciendo que van llegando, y aquí estas personas intentaron personar como acusación particular en ese procedimiento y por parte del juzgado instructor le dijo que no era competente porque ellos no eran víctimas y por tanto no se podían personar como acusación particular. A nivel personal se encuentra bien, pero está obviamente preocupado por el procedimiento judicial, no por este, sino por el conjunto de la situación y el daño a su imagen que se ha podido hacer por parte de estos dos denunciantes que tienen un claro interés y en contra de ellos. A partir de ahí él está tranquilo porque sabe que a nadie ha forzado a hacer nada y que lo que han hecho ha sido absolutamente voluntariamente. De un montón de personas que han pasado por ahí, de muchísimas personas que han hecho donaciones, son los dos únicos denunciantes. Pues a la vuelta de publicidad vamos a escuchar a María, que estará con nosotras aquí en el plató. También hablaremos con su abogado. María, recordemos, es la mujer que ha denunciado por estafa al falso Lama Murciano, pero será a la vuelta de publicidad. Un tío abuelo mío que era escultor, Clemente Canto, se trajo desde su pueblo a su madre y sus hermanos pequeños, lo cual la más pequeña era mi abuela, Concha, y se los trajo aquí a Murcia. Vinieron aquí, era un bajo y un piso, y para empezar a hacer cosas empezó a coser. De ahí montó un taller de confección que tenía hasta colegiala, de bastante gente. Él se casa con mi abuelo José Mirete, y en ese momento, como él se casa, se viene aquí, a lo que es la tienda, con mi abuela, y entonces montan aquí como una tiendecica y decían que habían unos hilos, que había trapos de cocina, toallas, vendían colonia a granel, y de allí empezó la confección, y a confeccionar en los años 60. En el año 70 se casa mi padre con mi madre, hija de Ramón Madrid, y se casa con mi padre y se viene aquí. Esto era una casa en ese momento. Allá a la derecha era una habitación que servía de probador. Primero fue con José Mirete, vida de José Mirete, y luego se empezó a llamar Confecciones Elena y Clemente, que es el matrimonio, que son mis padres. Cada comercio es diferente y este comercio es de toda la vida. Son generaciones lo que ha ido tratando. Ya saben los nombres de los niños, los padres, y a mí me gusta porque aquí eres psicólogo, eres amigo, los clientes son amigos y mientras que nos quieran seguiremos aquí.
6 de la tarde, seguimos en directo en Murcia Conecta, lo prometido es deuda y les decíamos que hoy vamos a hablar de este tema del que supimos hace un año. Hemos recordado las causas por las que se detuvo al falso lama murciano. La semana pasada hablábamos aquí de una mujer que lo denunciaba, al final habían aceptado la denuncia por estafa y ella se llama María. María está con nosotros en el programa para hablarnos de su situación, para hablarnos de cómo era la vida en el interior de esta fundación situada en esa pedanía chiquita, Macisvenda, ¿no?, de Abanilla. María, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista, acceder a venir al programa Murcia Conecta, pero es que queremos saber más y entender, que cuesta mucho trabajo, entender por qué tanto tiempo dentro, por qué sin relaciones exteriores y sobre todo por qué sometidos a lo que decía un hombre que se autodenominó lama. Por lo que tenemos entendido, al principio erais una asociación e incluso un grupo de amigos que practicabais la meditación y el yoga. ¿Cuándo empezó a cambiar todo? Pues empieza a cambiar en el momento en el que, bueno, nosotros al principio hacíamos las clases en centro en Murcia, alquilábamos finalmente una sala en un colegio, poníamos X dinero para pagar el alquiler y cuando él se vuelve a India nos devuelve lo que ha sobrado. Lo vimos muy honesto, muy honrado y cuando vuelve de India nos propone que él tiene unas tierras ahí donde se ve el vídeo y que si entre todos ponemos dinero podemos hacer un centro donde no solamente nosotros sino más gente se beneficie de esta actividad altruista, gratuita, para beneficio de todos. Y nosotros pues lo vemos bien y vemos que puede ser un buen propósito ayudarle a difundir esta información, estas prácticas de forma gratuita y de forma altruista para todo el mundo. ¿Cuántos erais al principio, María? Pues unos 40 o 50. En la actualidad, ¿cuánta gente hay? No lo sé porque yo hace bastante tiempo que no subo, pero hay muy poquitas personas. Vale. La asociación crece, al principio somos 40 o 50 los que empujamos para levantar la nave, para hacer el centro donde luego se practica yoga y meditación. Luego vienen muchas personas a las actividades, se hacen diferentes actividades, viene muchísima gente, pero ahora actualmente los que viven ahí son muy poquitas personas. Y se pone más duro conforme nosotros hacemos el centro, nos va pidiendo que vayamos a arreglarlo, a pintarlo, además de poner dinero, a ir arreglándolo todo y cada vez nos pide que vayamos más a apoyar la práctica que él quiere desarrollar y de alguna forma designa un núcleo más cercano. Hay 4 mujeres que siempre lo apoyan, que son, digamos, el núcleo duro de él, pero luego designa a 11 personas que somos los que lo vamos a apoyar en su proyecto, en su propósito de ayuda y de beneficio a otras personas. Entonces nos va exigiendo más, nos dice que para poder ayudar a otras personas nosotros tenemos que de alguna forma disciplinarnos más, exigirnos más para el propósito mayor que hay, ¿no? Y cada vez nos va pidiendo más y tenemos que subir más a menudo y se hacen como ceremonias semanales. Cada semana se hacían mínimo 2 ceremonias a deidades, como se ve ahí en el vídeo hindú y demás, y ahí nos daba un néctar que no sabemos lo que llevaba, que en ocasiones a mí me producía estados alterados de mi persona, ¿no? ¿Y tú no notabas nada raro de, oye, esto que estoy tomando hace que me sienta demasiado bien? No, yo me di cuenta de que eso no era normal cuando mi hija mayor me dice que sale rara después de estar ahí, que no lo ve normal, que tiene euforia, que tiene taquicardia, que sale emocionalmente muy rara. Y en el momento en el que me lo dice es verdad que yo no me doy cuenta, no lo he hecho al ver, pero cuando estoy fuera de ahí, físicamente fuera de ahí, ya salgo de ahí realmente, hago memoria, empiezo a ver todo lo que ha pasado y me di cuenta de que esos cambios que yo tenía no eran normales, porque sí. Tenía incluso, me hacía heridas, me contorsionaba, tenía unas cosas muy raras. A mí me decían que se me estaban ajustando los canales energéticos, pero eso no, ahora entiendo que posiblemente, por mi entender, había algún tipo de sustancia que alteraba nuestra voluntad o nuestra capacidad de conocimiento crítico. María, vosotros entrabais y salíais al principio, había gente que vivía dentro, cuéntanos un poco cómo funcionaba. Sí, el núcleo más cercano a él al principio vivía dentro, no salían demasiado, y el segundo grupo, los 11 que estábamos a su alrededor, sí que entrábamos y salíamos algunos, otros estaban en retiro dentro, y luego había más gente que estaba muy cerca, que lo apoyaban económicamente y con trabajo altruista, desinteresado, sin cobrar, que sí que tenían su actividad fuera, ¿no? Porque si no, no podían apoyar al centro.
había gente que vivía dentro de forma estricta, de forma como digamos monje, y había gente que salía y entraba. Había diferentes niveles allí dentro. Y la gente que estaba dentro siempre, pues no tiene demasiado contacto con el exterior. Por ejemplo, mi hija lleva 10 años ahí dentro. ¿10 años? Sí, Hija. Sí. Entró para un retiro de 6 meses por tener una experiencia diferente antes de dedicarse a estudiar sus cosas, pero finalmente lleva 10 años, junto con otra chica que es un par de años mayor que ella, en una situación similar, y no salen, no tienen vida social ni con amistades, porque él considera que si tú tienes relaciones emocionales o afectivas, sí, eso es un vínculo, un enganche emocional y dificulta lo que él espera de nosotros, que es la iluminación, para poder beneficiar a otros seres según el camino que él dictamina. Entonces, pues no quiere ni que tengamos mascotas ni relaciones emocionales de ningún tipo. Por tanto, si ella se relaciona con ella o yo en aquel momento nos relacionábamos con familiares o con amigos, estábamos interfiriendo en el camino que él tenía, en el propósito de que pudiéramos ayudar a otra gente, ¿no? Entonces te mete la presión siempre de que si tú quieres ayudar a otro y no sigues los preceptos que él te da, no vas a ayudar a nadie, entonces tu vida no tiene sentido. Pero esto de verdad que si a mí me lo dicen de primera, yo salgo corriendo el primer día y el primer mes. Te va metiendo en este proceso poco a poco, sí, vamos tomando todas esas sustancias que él nos facilita, que nos dice que es un néctar, estamos muy cerca del mercurio, estamos trabajando con el mercurio, que es un neurotóxico, que afecta a la capacidad volitiva. Son una serie de circunstancias que van haciendo que nosotros vayamos aceptando condiciones y cosas que son, a día de hoy yo las veo totalmente locas y totalmente desfasadas. ¿Tuviste el mercurio? Yo trabajé purificando 100 kilos de mercurio, yo creía que eran 100 kilos, ahora la policía ha dicho que son 180, ese dato lo desconozco, bueno, pero yo estuve purificando durante entre 9 meses y un año unos 100 kilos de mercurio bajo las instrucciones estrictas de él. Y si no lo hacíamos, pues teníamos que abandonar el lugar. O sea, ¿Qué significa purificar mercurio? El mercurio, sabes que en su estado natural es líquido, en su estado metálico, y en la tradición hindú se dice que cuando tú lo solidificas, tiene unas cualidades curativas. Sí, entonces por eso habéis visto unas bolas ahí redondas en el vídeo, eso son bolas de mercurio purificado. Esas bolas redondas tienen supuestamente, según la tradición hindú, cualidades y tienen que estar, ¿cómo se dice?, utilizadas o prescritas por personas que realmente las conocen, por sanadores, por maestros o por médicos ayurvédicos y demás. No las puede utilizar cualquiera o por personas que estén cualificadas. Y bueno, dicen que en ese caso no es tóxico, que es curativo. Yo lo desconozco, evidentemente. Yo sé que está filtrando 100 kilos de mercurio y que él tenía todas esas bolas, incluso no han salido en el vídeo, yo creo que no sé si la policía las tiene o no, pero tenía bolas de mercurio de más de 1 kilo, de 2 kilos, había una corona de mercurio que nos ponían en la cabeza. ¿Pero eso es altamente tóxico? Pues sí, pero como él decía que según la tradición ayurvédica era sanador, porque, a ver, él dice que como nosotros éramos bastante ignorantes, bastante torpes, para impulsarnos en nuestra evolución, para poder beneficiar a otros, pues teníamos que hacer atajo, tenía que impulsarnos y empujarnos. Y una de las cosas era utilizar el mercurio purificado para purificar nuestra torpeza, nuestra ignorancia, para poder elevarnos a nivel espiritual y etcétera, para poder ser útiles, porque él decía que si no era útil alcanzando la iluminación o la liberación, pues en esta vida tu vida era una pérdida total de tiempo, era como estar en la calle delinquiendo, decían ellos, o apedreando perros. O sea, nos trataba como inútiles si no conseguíamos el logro último que era la iluminación, porque si no puedes beneficiar a nadie, ¿qué sentido tiene tu vida? Es inútil. Eso era. Entonces eso te lo dice tras horas y horas y horas de retiro, de estar comiéndote la cabeza. Entonces, claro, cuando su abogado nos dice que nosotros estamos allí libremente, en un sentido es verdad, físicamente somos libres, pero emocional y psicológicamente estamos totalmente condicionados. Porque si yo te digo que tú vas a perjudicar a tu familia simplemente por el hecho de ser tú intentas alcanzar la mejor versión de ti para no por lo menos perjudicar a tu familia. Entonces nos hace ver que simplemente tener relaciones familiares es estúpido, es nefasto, porque los vamos a perjudicar porque somos ignorantes. Que hasta que no alcancemos ese nivel que él considera necesario, mejor que estemos encerrados bajo las prescripciones de él, que él nos va a guiar para que alcancemos ese nivel y así por lo menos no hacemos daño a nadie. Vale. De alguna forma, si tú sales a la calle de forma natural, para él, todas las personas que estamos aquí en la calle, en el mundo mundano que ellos llaman, somos un estorbo. Nuestra vida es inútil. Entonces, claro, te hace que tú te esfuerces al máximo. Entonces yo entiendo que mi hija, o las personas que están dentro, o yo, queríamos esforzarnos al máximo porque no queríamos ser un estorbo, no queríamos dañar a nadie. Y eso se te va metiendo gota a gota, charla a charla, en la cabeza. Hubo una época en que dormíamos muy poco. ¿Por qué? Pues porque si tú duermes poco, tu nivel volitivo lo tienes más...
¿sabes? Tu conciencia, tu voluntad, porque... O sea, él marcaba tus horas de sueño. Nos hacía retiros estrictos en los que, bueno, retiros en los que eran voluntarios supuestamente, en los que estábamos, a lo mejor dormíamos 5 horas, 4 horas. ¿Y os despertaba él? Teníamos que estar a la hora. Hubo un tiempo en que a las 4 mujeres que están cerca de él, las tuvo despertándolas de noche, de madrugada, rompiéndole el sueño para que apoyaran su actividad. Él es un hombre que de noche no duerme mucho, es más bien bastante noctámbulo. Entonces, las 4 mujeres que lo apoyan, entre ellas las que se ve subiendo la escalera ahora mismo, no las dejaba muchas noches dormir porque tenían que estar escuchando y apoyando su enseñanza, haciendo las meditaciones y las prácticas que él les requería. Iban rotas durante el día, iban totalmente desquiciadas. Y en esas bases, rompiendo la voluntad de esas mujeres y rompiendo sus esquemas mentales, se sienta la base de Mahasandhi. ¿Y tenía que mantener, esas mujeres tenían que mantener relaciones con él? No lo sé, lo desconozco. Él ha querido también, bueno, pues incluir, ¿no?, a tu hija en ese círculo de 4 mujeres y convertirla en una quinta. ¿Cómo fue ese momento? Pues en realidad mi hija cuando cumple 18 años pide hacer un retiro de 6 meses y ese retiro de 6 meses que iba a salir, me recuerdo perfectamente, en Nochebuena, se convierte a día de hoy en 10 años. El problema es que él, en su mente, él dice que la Madre Divina le habla. La Madre Divina, yo trabajaba en el laboratorio que tenían abajo de su casa y un día baja, todo eufórico, entusiasmado, con mucha energía. Yo pensaba que esa euforia era energía de él, pero ahora entiendo que no, porque bueno, yo no sabía más antes, ahora lo sé. Viene diciéndome que la Madre Divina le ha dicho que tiene que tener hijos con mi hija mayor, que tiene que hablar con ella, porque ella es la persona que reúne todas las cualidades que ni las 4 mujeres que la apoyan durante todos estos años juntas tienen. Entonces es importante para la evolución del lugar y para el beneficio de muchos seres que mi hija se preste a eso. Como mi hija no nos acompañaba en este lugar, pues dije, mira, es mayor de edad, es una mujer bastante madura, si ella quiere. Entonces mi hija subió, estuvo hablando con él un tiempo, estuvo subiendo, él le hacía ceremonia, él intentaba conquistarla, pero finalmente mi hija dijo que no, mi hija mayor. Muy bien. Yo lo que sentí fue, yo sé que ahora visto esto es una locura, pero yo en aquel momento pensaba, si mi hija se acerca a un camino de iluminación, un camino santo así, y ella se enamora, pues yo sentía que ella era libre de enamorarse o no. Entonces no me encantó la idea, pero dije, bueno, así va a estar más cerca de nosotros. Ella dijo que no y para mí fue un alivio. Menos mal. Sí, a vista de hoy, ahora, si yo antes de estar allí me dicen que esto se lo van a proponer a mi hija, a quien me proponga eso, creo que le arranco la cabeza. A día de hoy también, pero en ese momento lo acepté. Lo peor es cuando él nos propone un plan B. Después de la negativa de mi hija, él se va a India, dice que va a estar 7 años, pero luego vuelve a los pocos meses con un plan B. No sabíamos cuál era el plan B, nos reúne a mi exmarido, a los padres de la otra chica que está con mi hija, también jovencita, y nos dice, junto con esta señora que viene por ahí, que el plan B es mi hija pequeña, que ya que mi hija mayor se ha negado, el plan B es mi hija pequeña. A mí ahí ya se me cae el mundo a los pies, porque no es lo mismo que una persona decida voluntariamente tener una relación con alguien que pueda querer o no. Ella decidió que no, pero en este caso me dice que mi hija, como está en voto de obediencia, pues no se puede negar y que nosotros no podemos hacer nada porque ella es mayor de edad. Ahí ya la cosa cambia muchísimo. Sí. Porque eso es una sumisión, eso es un abuso de poder, eso yo no sé cómo se puede estipular a día de hoy, pero eso para mí es lo más parecido a una esclavitud. Y nos dice, como la otra chica está con ella y no quiero que se sienta menos, pues con las dos, voy a tener hijos con las dos. Y yo veo a mi hija y a la otra niña encogida en el suelo, haciendo así con la cabeza, nerviosas, y nos dice que nosotros no podemos hacer nada porque son mayores de edad. Y nos lo cuenta porque somos devotos de él. Y bueno, su hijo también había estado enamorado de mi hija y dice, fíjate si es sinvergüenza, dice, le he preguntado a mi hijo y dice que no le importa, o sea, que ahí los hombres deciden. Madre mía, María. En ese momento nos dice que ellas no están preparadas, que las tiene que preparar, que las tiene que purificar porque no están preparadas y las va a preparar para ese evento, que de momento no están preparadas. Si bien es cierto que cuando yo salgo de ahí, él recibe un mensaje animándolo a que no le ponga un dedo encima a mi hija porque se le anima a no hacerlo, ¿no? Sí. Y a un año o 2 después yo voy a pedirle disculpas a este señor para intentar rehacer la relación para ver si así me puedo acercar de nuevo a mi hija.
y le digo que, bueno, que le pido disculpas, que no quiero hacerle daño, patatín, patatán, y me dice que sí, que puedo volver a subir, pero la condición es que coja voto de obediencia absoluta hacia él. Yo le digo que eso no es viable en mi vida, ni ante Dios que bajara del cielo obedezco yo nunca más a nadie, que yo solamente estoy ahí por acercarme a mi hija. Entonces me dice que si yo quiero ver a mi hija, cuando ella salga a algún evento público, puedo acercarme a verla, pero donde él salga no, y donde estar por allí no puedo. Pero que si ella sale a algún evento público puedo verla. Entonces cuando mi hija, yo me enteraba de que salía alguna actividad, pues la podía ver un minuto o dos y ya está. Vale. ¿Y en ese minuto o dos tú podías hablar con tu hija? Sí, pero vamos. ¿Cómo eran esos encuentros? Pues rápido, veloces, y mamá me tengo que meter para adentro, me tengo que meter para adentro. Madre mía. Bueno, vamos a hablar con Carlos Bardavía, que es tu abogado, que lo tenemos al otro lado de la videollamada. Vale. Y además es un experto en sectas. Carlos, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. ¿En qué momento se encuentra el proceso judicial? Pues realmente el procedimiento judicial está al inicio, es decir, muy al inicio. Es decir, hay un primer procedimiento judicial desde el año pasado en donde se investiga dos delitos, el delito contra la salud pública y el delito contra el medio ambiente, todo relacionado con el mercurio. Y lo que nosotros denunciamos, no solo María, sino también otra víctima, es el delito de estafa, delitos de coacción, extorsión, delitos de manipulación psicológica, por el cual se comete la estafa, delitos también asociados a problemáticas psicológicas, es decir, trastornos psicológicos, lesiones psicológicas, es decir, un conglomerado de delitos que se están, llevando en este segundo juzgado. ¿Qué sucede? Que este segundo juzgado únicamente ha aceptado la querella por el delito de estafa bajo la modalidad de esa manipulación psicológica que ha explicado muy bien María. Y los demás delitos ahora mismo están en el limbo si se van a llevar en el primer procedimiento o en el segundo procedimiento. Por lo tanto, ahora mismo tenemos un cacao judicial que esperemos que se resuelva cuanto antes y que se lleven todos los delitos en un mismo procedimiento para que se entienda muy bien que, por ejemplo, a través del mercurio se incapacitaba la libre voluntad o la capacidad crítica, por ejemplo, de María, como muy bien ha explicado. Carlos, ¿eso se va a poder demostrar? ¿Hay esperanza en ese proceso que va a ser muy largo, pero bueno, que podría terminar bien? Pues yo creo que sí, y más allá de que sea abogado de María y de otra víctima, primero porque se incautaron 90.000 euros escondidos detrás de un armario, como se ven en las imágenes, 90.000 euros que, de momento, que nosotros sepamos, no ha explicado su procedencia. Es más, su procedencia, lógicamente, entendemos nosotros que viene a través de unas donaciones que se daban para un fin que no estaba siendo cumplido. Es decir, una de las investigadas que fue a declarar el otro día, es el brazo derecho de este señor, llegó a reconocer que no se estaban cumpliendo los fines de las donaciones, y que tenga escondido detrás de un armario 90.000 euros dice mucho, ¿no? Luego también se incautó el mercurio, casi 200 kilos, y el mercurio, como bien ha explicado mi clienta, se utilizaba para rebajar la capacidad de la voluntad de las personas. Por lo tanto, tenemos dos elementos objetivos que hacen comprensible el delito de estafa. Además, el delito de manipulación psicológica por el cual se comete la estafa, el Tribunal Supremo ha reconocido que existe en la fenomenología criminal como un delito de persuasión coercitiva. No lo digo yo, lo dice el Tribunal Supremo Español en una sentencia del año 2021. Por lo tanto, hay muchos elementos que nos hacen pensar que el procedimiento, si bien va a ser largo y va a ser complejo, pues ahí se puede ganar, y sería el segundo caso en el que se condena, si es así, se condena a un líder sectario por constituir una secta destructiva, después de un reciente caso que yo llevé, en donde el lama Losel fue condenado por constituir una secta destructiva hace pocos meses. Todas las sectas que usted ha conocido llevan implícita el consumo de sustancias tóxicas o incluso mantener relaciones sexuales con el líder. No todas las sectas o grupos coercitivos utilizan este tipo de psicotrópicos o las relaciones sexuales coercitivas o impuestas o obligatorias, pero también es cierto que es muy común. Lamentablemente muy común. Cuando un líder de este tipo de personajes, normalmente narcisistas y con algún tipo de psicopatía, tienen tanto poder que al final ese poder deriva no solo en sacar dinero, sino también evidentemente en dominar a las personas y finalmente, lamentablemente, como en muchos casos, muchas sentencias a nivel mundial que existen, pues abusar sexualmente o agredir sexualmente bajo un consentimiento desinformado o un consentimiento viciado de la víctima.
que es lo que también, conforme vaya avanzando el procedimiento, veremos si podemos también investigar. Lo que no es tan habitual, Carlos, es que haya denunciantes, ¿no? Personas que hayan salido de una asociación, de una fundación, de una secta como esta y que se decidan a denunciar al que fue su líder, como ha pasado en esta ocasión. Totalmente. De hecho, yo tengo muchos clientes que al final, lamentablemente, no se deciden a denunciar por miedo, vergüenza. Es decir, lo que está haciendo María ahora mismo hoy, aquí en vuestro canal, es de una valentía admirable y no es común. La víctima normalmente necesita muchos años para recuperarse y luego, evidentemente, pasados los años, prefiere pues no gastarse dinero en abogado y no recuperar o exigir sus derechos. Lo que está haciendo María es de una valentía, digamos, admirable y evidentemente se necesitan este tipo de personas valientes al objeto, evidentemente, de que se reclamen sus derechos, pero sobre todo también para recuperar a su hija. No existe motivo justificable por el cual su hija no le habla. Eso llama mucho la atención y es uno de los indicios de los que denunciamos por una persuasión coercitiva o lo que antiguamente se llamaba lavado de cerebro. María, ¿están las dos niñas dentro No. o solamente una? La menor. La menor. ¿Y la mayor salió? La mayor no aceptó, ella no estaba dentro, él la solicitó porque la Madre Divina le había dicho que fuera, pero mi hija mayor no estaba dentro. Él le llegó a ofrecer dinero y poder para que ella accediera a estar dentro. Ella no estuvo dentro nunca, pero él se obsesionó con ella. ¿Y ella tiene algún tipo de relación con su hermana? ¿Habla con tu hija pequeña? La hermana pequeña no tiene relación con nadie. Madre mía. Claro, Carlos, ¿de qué se le acusa a este hombre? Pues se le acusa en este primer procedimiento delitos contra la salud pública y contra el medio ambiente y en el nuestro una estafa, pero una estafa cometida bajo la modalidad, digamos, de no un simple engaño, sino a través de la manipulación psicológica. Ojo, que luego, conforme esa manipulación psicológica iba avanzando, luego había amenazas más explícitas. Por ejemplo, si mi clienta, las víctimas, no realizaban exactamente lo que este señor quería, estaban bajo la amenaza de la expulsión, no solo del grupo, sino de perder sus casas cuevas, es decir, su propia vivienda. Esto es muy llamativo porque ya no es que iban a perder, digamos, la relación familiar, que ya es grave, también su vivienda, bajo esa amenaza de no cumplir sus órdenes. Lo llamativo es que él dijo también en su declaración que él no trabajaba y ya tenía la vida resuelta. No me extraña, cuando todo el mundo te da un dinero y no cumple los fines para los cuales te dan ese dinero, pues evidentemente, y te lo quedas, supuestamente, indiciadamente, tal y como hemos denunciado, pues evidentemente que no tenga la necesidad de trabajar. Es decir, hay muchos indicios y lamentablemente pues no estamos de acuerdo con las declaraciones de su abogado, que evidentemente hace su trabajo, ¿no? Claro. ¿Se puede conseguir cerrar este lugar? Lo vamos a intentar porque no es lógico que alguien tenga casi 200 kilos de mercurio, está acusado por delito contra la salud pública y contra el medio ambiente, porque ese mercurio posiblemente se filtró y pueda contaminar las aguas subterráneas y que todo el mundo esté ahí, unas casas cuevas que además no consta ahora mismo la legalidad de cédula de habitabilidad. Porque hay peligros de inundaciones máxime, habría que ver cómo está ahora mismo la zona, después de lo que ha pasado con la Dana. Por lo tanto, evidentemente vamos a solicitar en el momento oportuno que ese lugar no sea habitable pues, por los peligros que acabo de comentar. Estamos hablando de una pedanía, que creo que es Macisvenda, ¿no? Bueno, ¿es Macisvenda? No, ¿cómo se llama esta pedanía? El Tollé. El Tollé. Bueno, sí. Que vivirá gente allí, digo yo. O cerca. Sí, cerca. Si las aguas se contaminan, la gente del municipio de Abanilla no puede intervenir también o hacer presión para que este lugar se cierre. Totalmente. Del ayuntamiento, yo del ayuntamiento protegería a mis ciudadanos. Totalmente. A ver, la labor informativa que estáis haciendo es precisamente importante para que todo el mundo tenga conocimiento del peligro que puede existir ahí. Evidentemente, también el ayuntamiento debería hacer algo. ¿Qué sucede? Que como estamos en un momento inicial de la investigación, en los dos procedimientos, se necesita, digamos, recabar todas esas pruebas, que esas pruebas sean lo suficientemente sólidas al objeto de que luego ya informar a ayuntamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en este caso, Carlos, además de los testimonios que son tan importantes, también contáis, ¿no?, con esa operación policial que entiendo que en este sentido juega a vuestro favor. Supongo que en otros casos os habéis visto simplemente con esos testimonios que son mucho más difíciles de verificar, entiendo, en un juicio, ¿no?
Totalmente, la Policía Nacional hizo un trabajo magnífico, las imágenes hablan por sí solas. Cuando abren un armario y entran y ven ciertos objetos de cierto valor, el dinero, el arma, es decir, y luego que encontraron el mercurio, es decir, hubo un chivatazo, parece ser, de alguien posiblemente de dentro, que a lo mejor tiene miedo de ser expulsado y perder su casa o cueva, y ese chivatazo llegó exactamente a encontrar el mercurio. Y el mercurio que además tiene relación con lo que dice María, la víctima, que se utilizaba bajo esa apariencia de, digamos, de inocuidad, cosa que no es tal, porque no está, porque esa purificación científicamente no se puede conseguir, aunque se les engañó, se les manipuló en ese sentido, y ese mercurio evidentemente rebaja, porque hay estudios científicos que lo dicen, no es que lo diga yo, rebaja la capacidad crítica y la capacidad de voluntad y la capacidad cognitiva. Es un elemento nocivo que va destruyendo a la mente, en definitiva. Por lo tanto, hay muchos indicios y, lógicamente, su abogado y él mismo tienen derecho de defensa, pero el señor José Manuel Cánovas, más bien en su declaración vino a reírse, prácticamente se estaba riendo constantemente, que como él iba a hacer eso, que cuando se le preguntaba sobre las supuestas donaciones o supuestas sobre el mercurio y otros elementos, decía que no sabía nada. Claro, él es el líder de un terreno, pero él no sabe nada, que él no trabaja ni tiene necesidad de trabajar. A ver, ese tipo de declaraciones pues son muy sospechosas, evidentemente. Claro, después de creer durante tantos años que él es un lama... No, es que lo creía, lo puede creer, que es muy lícito, Claro. Pero es que no es lama de nada. Claro, claro, que después de creerlo, que él lo fuera, ahora salir del personaje a lo mejor le está costando Exactamente. trabajo. Es muy común dentro de los líderes sectarios condenados, son sentencias en firmes que ha habido en España y en otros países, que utilicen una autoridad incriticable, pero falsaria, es decir, una falsedad respecto a, en este caso, un título de lama. Él habrá estado en el Tíbet, como puede haber millones de personas que están en el Tíbet, ¿no? Pero no tiene ningún título oficial de ningún lama que se le haya otorgado. Pero esa apariencia, esa falsedad, pues cuaja muchas veces en las personas, que por cierto, hay que decir una cosa muy importante. Habéis escuchado cómo habla María. María es una persona con una alta formación, de un nivel socioeconómico medio alto, al igual que la otra víctima. ¿Qué digo con esto? Que los estudios científicos, y lo estáis viendo con María, avalan que la mayoría, o al menos la mitad de víctimas de sectas coercitivas son personas con un nivel socioeconómico medio alto y sin trastornos psicológicos previos. Es decir, cualquier persona puede caer en este tipo de grupo coercitivo. Por lo tanto, tengan ustedes mucho cuidado, porque no basta el pretexto de que yo estudio una carrera, o yo soy abogado, o yo soy doctor, o yo soy médico para no caer en una secta destructiva. No, hace claro. falta simplemente la confianza en alguien. Claro que cualquiera podemos caer, por eso creo que lo que está haciendo María aquí es ayudar con esta información, ayudar a esos ciudadanos que se lo piensen dos veces antes de dar ese paso adelante, que puede ser un cambio en su vida negativo, que es todo lo contrario a lo que se está buscando. Ella lo que está haciendo ahora sí que es ayudar a la gente, ahora sí que está siendo útil, como le decía este falso lama. Antes no. Antes estaba encerrada, ahora es cuando está haciendo una labor social impagable. Pero, María, nosotros hemos leído mucho y ahí me gustaría saber, ¿tú viste alguna agresión? Porque hubo por ahí un medio de comunicación que publicó que realizaba cortes en la lengua a los que estaban en el centro, en ese centro. ¿Cortes en la lengua por qué? Eso es porque él decía que teníamos que llevar, para hacer una práctica concreta de un tipo de yoga concreto, tenía que cortarnos el frenillo para que la lengua llegara a la base del paladar. Nos cortaba la lengua con un bisturí y luego nos echaban un sal. Y eso es muy doloroso, entiendo, ¿no? Bueno, sí. Agradable no es. Ya. Pero bueno, nosotros, lo que él nos dijera que hiciéramos, nosotros lo hacíamos. Es que no cuestionaba, no. ¿Pero porque estabais bajo los efectos de lo que fuera? Porque llega un momento en el que si él te dice, si tú haces esto y me haces caso, vas a conseguir esto y vas a ayudar a mucha gente, confía y te cuenta. Por ejemplo, él se tiraba noches y días enteros leyéndonos historias de maestros que digamos, replegaban su voluntad a sus maestros para así conseguir ese estado y poder ayudar a muchos seres. Él siempre estaba incentivándonos a eso. Entonces, yo lo que entiendo es que nos hacía estas cosas para medir hasta dónde podía tirar de nosotros, abusar de nosotros y a partir de ahí aprovecharse de nosotros. Él medía con estas cosas hasta dónde podía tirar de nosotros. Pero yo esto he tardado muchos años en verlo, incluso no era consciente de que había tomado sustancias de forma inconsciente
Pues hasta hace muy poquito tiempo que estaba analizando con mi hija mayor, valorando, entendiendo, investigando y llegando a conclusiones del tipo de sustancias que yo tomaba cuando me pasaban esas cosas a mí, o por ejemplo al padre de mi hija que llegó a un retiro de Semana Santa para sacarme a mí de ahí y de repente tuvo lo que ellos llamaban un despertar cristiano, una conversión cristiana. De repente veía a Dios dentro de él, sentía a Dios, lo sentía por todos lados, entró una especie de gozo y de éxtasis brutal, que mucha gente cuando lo vio dijo, madre mía, con lo reacio que venía este hombre, lo que le ha pasado, este hombre tiene que ser un santo. Pensaron que José Manuel era un santo por la conversión que había tenido el padre de mi hija. Entonces yo ahora entiendo que eso lo producen sustancias psicoactivas, pero yo en ese momento yo me he dedicado a ser madre de mi hija muy jovencita y tener muy poca experiencia ninguna con este tipo de sustancias. Entonces pues nos creímos que era una conversión cristiana y eso era para mí, para mi forma de entender, no quiero acusar a nadie, que no se me diga que estoy acusando de nada, pero yo entiendo que eso era el efecto de alguna sustancia psicoactiva como éxtasis o LSD, porque de repente sentir a Dios dentro de ti, sentirlo por todos lados. Entras de visita a un templo de estos y tú no sales viendo al Señor. A sacarme a mí, venía a sacarme a mí, porque ese fin de semana no íbamos, la idea era irnos de puente, era un puente de Semana Santa, y vino a sacarme a mí y se quedó viendo a Dios. Entonces, ¿cómo me puede decir su abogado que estamos de forma voluntaria? Eso es manipulación, eso es engaño, eso es lo que yo denuncio. Mira, yo no denuncio, o sea, el tema económico, vale, está ahí, pero no me importa, a mí lo que me importa es que nos has engañado a todos, que las personas que están dentro están tan engañadas como lo estaba yo. Por eso yo sé que ellos no lo hacen haciéndole mal a nadie, o sea, mi hija no deja de hablarme porque sea mala persona, o las personas que están ahí que no me hablan ni me miran, no es porque sean malas personas, es porque piensan igual que yo, están totalmente engañados. Y eso es un fraude, eso es una estafa, eso es lo que estamos denunciando, que eso es presión coercitiva, que eso es manipulación, y que cualquiera que te manipule te llega a un extremo que incluso espero que no ocurra ninguna desgracia. Porque cuando ha habido suicidios colectivos inducidos por un gurú, por un maestro, ha sido este tipo de acciones. Cuando ya se ve pillado. Se ve pillado y dice, venga, pues aquí todos nos vamos para adelante. Entonces yo digo, ¿por qué no se puede hacer algo antes? Por eso estamos luchando. Carlos, ¿se puede frenar esto? ¿Se puede frenar esto? Porque claro, lo que está diciendo María no es que lo haya sacado de una película, ¿eh? No. Pues lo estamos haciendo, porque como decía anteriormente, lo común es que la víctima no denuncie por miedo, vergüenza, y también porque en definitiva la víctima normalmente piensa pues mejor en sanarse, ¿no? Y luego atacar. En este caso, el caso de María y la otra víctima, pues han cogido la fortaleza, se han sanado parcialmente porque están bajo tratamiento, y lo que estamos haciendo es pararlo, pero que evidentemente estos casos, al tener muchos componentes psicológicos, aunque en este caso tenemos un elemento objetivo que es el mercurio y el dinero, digamos, escondido, ¿no? Incautado. Por lo tanto, no solo dependemos de esa, digamos, prueba psicológica, que también mis clientes han ido al Instituto de Medicina Legal al objeto de una pericial psicológica y médico-psiquiátrica, sino también tenemos elementos objetivos que, puestos, digamos, encima de la mesa de su señoría, que confiamos en que llegaremos a juicio y que conseguiremos una sentencia condenatoria, puesto que en definitiva este tipo de sujetos, pues progresivamente, al igual que los maltratadores, el maltratador no se presenta y dice, hola, muy buenas, señorita, soy un maltratador y le voy a hacer la vida imposible y le voy a golpear cuando usted no haga lo que yo quiera. Eso no se hizo el primer día. Este tipo de sujetos, de personajes, lo hacen muy progresivamente y con mucha sutileza. Y no es el primer día. Por eso hay que entender un poco a las víctimas en este sentido. Totalmente. Sí, Carlos, ¿hay un censo de sectas en España? Tú que eres experto en el tema y que te has movido por tantísimos sitios, ¿es fácil censarlo, tenerlas localizadas? No hay un censo, pero daré un dato objetivo. La Policía Nacional, un grupo experto en la lucha contra sectas destructivas, en los últimos 2 años ha desarticulado más de 25 grupos. 25. Y se habla, por algunos expertos, se habla de que existen en España unas 400 sectas y unas 400.000 personas afectadas por las sectas. Esta segunda parte que acabo de comentar es una opinión aún no avalada, pero que lo que sí que es muy llamativo es que la Policía Judicial
experta en sectas, ha desarticulado 25 grupos en 2 años aproximadamente. Eso dice mucho de los microgrupos escondidos en ciertos recodos y en montes o en las propias ciudades, como no, realizando pues este abuso de poder a través de la apariencia de la religión o de las pseudoterapias. Carlos Bardavío, gracias por atender la llamada del programa Murcia Conecta. Muchas gracias a vosotros ojalá por que la... consigamos ese objetivo, que Pues es que la sí, gente libremente pueda escoger dónde estar y dónde... Libremente. Pues con vuestra labor y con habiendo dado la oportunidad a María de explicarse, que lo ha explicado perfectamente y con mucho detalle, se conseguirá al menos que la ciudadanía esté más prevenida para no dejarse guiar por este tipo de gurús falsos, ¿no? Así que muchas gracias. Buenas tardes. Gracias y buenas tardes. María, ojalá que consigas tu objetivo. No sé, ¿cuándo abriste los ojos y dijiste me voy de aquí? Bueno, realmente me invitaron a salir, pero en el 2016. O sea, que te echó este chico, te echó. Pues fue lo mejor que hizo en todos estos años. Me echó porque decidí plantarme, porque dije que aquello no era lo que... Ya te vio que te estaba sublevando, ya no era... Sí, bueno, yo tuve una relación personal con otra persona ahí, a él lo echó, y a mí me dijo que tenía que purificarme, porque había roto los votos de tántrico budista. Entonces empezamos a investigar para purificar los votos, esa persona y yo, porque nuestro fin era bueno, era hacer el bien, y dijimos que lo que ya hemos hecho mal vamos a purificarlo. Y cuando empezamos a investigar nos dimos cuenta de que según el budismo tibetano, todo lo que este señor había hecho es lo que hacen los falsos maestros. Nos asustamos, vimos que lo estábamos haciendo todo mal, llamamos a María Ángeles, a la señora que apareció en la imagen, la avisé de lo que había investigado, de lo que había descubierto, y me dijo que se iba a ir de ahí, pero automáticamente metieron a mi hija en un retiro de 9 meses, estricto, donde ya no la pude ver más. Una vez entré a esa nave a asomarme, a verle la cara, y me echaron públicamente delante de todo el mundo. Y a partir de ese momento, pues todo se dificultó bastante para verla, porque ella lo metían de retiro estricto en retiro estricto. ¿Qué significa un retiro estricto? Un retiro en el que no ves a nadie, nada más que tú te encierras en tu habitación, y lo normal es que te metan incluso la comida a la habitación, y no salgas a nada. A lo mejor puedes salir a alguna actividad concreta, alguna enseñanza concreta, pero no sales de tu habitación. 9 meses. Claro, por eso te digo que entiendo que a lo mejor el uso de sustancias hace más llevable ciertos retiros, ¿no? ¿Allí hay internet? Allí hay internet, sí. O sea, ¿teníais móviles, teníais perfil de Facebook, de Instagram y esto? En aquella época yo me fui en el 2016, pero sí, mi hija llevaba las redes sociales de esta gente, pero no se metía en nada más. Y también he de decir que yo hablé con su antigua pareja, que no vive en Murcia, la madre de su hijo, y ella me decía que él inició todo este camino con sustancias psicoactivas, encerrándose durante mucho tiempo con sustancias psicoactivas. O sea, el inicio de este señor es bastante turbulento, vamos a decir. Madre mía. Sí. María, ojalá que consigas tu fin, que te vuelvas a reencontrar con tu hija, que salga de allí, que este hombre entre de verdad en un retiro de muchos años. Sí, ojalá. Pero... estricto, distinto, sí, que tenga tiempo. De verdad. Ha sido un placer hablar contigo, pero vamos a estar muy pendientes de este caso, si tú nos dejas, porque creemos que se pueden salvar muchas vidas escuchándote a ti. Gracias. Gracias y buenas tardes. Bueno, Nuria, pues tenemos que poner punto y final a este tema aquí, que yo creo que nos ha conmovido a todos y ojalá lo iremos actualizando. Que de verdad se haga justicia, sin sustancias químicas de por medio. Me voy ahora con Eva, ¿no? No, ¿con quién me voy? ¿Dónde me voy? Vale, voy a conectar con David Jiménez, porque estamos pendientes del tiempo, este tiempo que no mejora, no sé cómo va a estar durante el puente. Cuéntanos, David. La verdad es que, muy buenas tardes, va a seguir todavía la inestabilidad, principalmente concentrada en la zona del Mediterráneo. Mañana, de hecho, se van a activar los avisos en buena parte de la costa de la Comunidad Valenciana y también en Baleares. Y durante la próxima tarde, esta tarde, va a seguir lloviendo. De hecho, siguen activos los avisos de carácter amarillo, cantidades que pueden superar los 15-20 litros por metro cuadrado. Y yo también, entonces vamos los dos así de monos, porque somos los dos muy bonitos. Me encanta. Muy bonitos y no hace falta nadie más. Aquí en la foto estamos todos. Muy bien. ¿Sí o qué? ¡Qué guapos! ¡Qué guapos! ¿Sí o qué?
Claro que sí. Pero una pregunta, ¿cómo tienes un hijo tan guapo? Antonio Es que mi Lista. hijo es muy guapo. Que está hablando la Sí, verdad, jefa, no le haces Antonio caso. Lista, ¿tú qué vas a hacer? ¿Truco o trato? Ni truco ni trato, descansar. Hombre, tú te irás al cementerio como manda la tradición allí a poner rosa. Por supuesto. Crisantemos y mocos de pavo que ya no existen. Es verdad, el moco de pavo. Lo ojo, que se reivindico, está lo perdiendo. reivindico. Aquí un poco cada moco de pavo. Que no se, ya no se planta, no Ya se no se cultivan planta. como antes. ¿Qué? ¿De qué os Oye, reís? por favor. Pedro J. Yo mañana al cementerio. Vale. Yo mañana al cementerio y Yo esta también. noche un poquito de jaleo. Bueno, pues ahora con la música que nos va a Y poner tú recupera la Héctor. voz, por favor, No, recupera la yo voz. es que ya estoy de Por verdad favor. para que me lleven a mi crisantemos, pero a mí. ¿El lunes vuelve o no? Con música, eso, hasta el lunes. Feliz fin de semana. Adiós. Deja el grupo. I just wanna